La puerta de la cafetería se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y un hombre visiblemente agitado. Llevaba la chaqueta mal abrochada, la corbata ligeramente torcida y esa expresión inconfundible de quien ha corrido más de lo que su cuerpo adulto agradece. Sus ojos recorrieron el local con urgencia, hasta que se detuvieron. Allí estaban. 3 vestidos rojos idénticos. 3 cabezas rubias perfectamente alineadas. 3 pares de ojos enormes que lo miraban con una mezcla peligrosa de alivio y UPS. «Papá», dijeron las 3 al unísono. Rafael Costa se quedó paralizado. Por un segundo, Beatriz pudo ver exactamente de qué hablaban las niñas cuando describían esa cara. No era enojo. Era miedo, amor, sorpresa y una preocupación tan profunda que dolía mirarla. Rafael caminó hasta la mesa en 2 pasos largos, se agachó frente a ellas y las abrazó a las 3 al mismo tiempo, como si necesitara comprobar que estaban allí de verdad. ¿Saben lo que acaban de hacer conmigo?, murmuró contra sus cabellos. Casi me da un infarto. Pero no te dio, respondió Nina con lógica aplastante. Y llegaste, añadió Clara con una sonrisa triunfal. Funcionó, concluyó Sofía, satisfecha. Rafael cerró los ojos un instante, respiró hondo y luego se levantó lentamente. Entonces miró a Beatriz por primera vez. El tiempo se detuvo. No fue un flechazo cinematográfico ni un trueno invisible. Fue algo más silencioso y peligroso, reconocimiento. 2 personas que se miran y, sin saber por qué, entienden que el otro también ha pasado por noches largas, decisiones difíciles y sueños rotos que aún duelen al tocarlos. Beatriz, dijo él, con voz grave pero temblorosa. Lo siento muchísimo. Yo, no tenía idea de que ellas vinieran primero que tú, terminó Beatriz con una sonrisa suave. Ya me lo explicaron todo. Las niñas asintieron con entusiasmo. Todo, confirmó Sofía. Rafael pasó una mano por el rostro, derrotado, y soltó una risa breve, incrédula. Debí imaginarlo. Son demasiado inteligentes para su propio bien. Eso también lo heredaron de ti, comentó Beatriz sin pensar. Él la miró de nuevo, esta vez con algo distinto en los ojos. Algo cálido. Rafael tomó una silla y se sentó, aún sin soltar la mano de Nina, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Gracias por quedarte, dijo en voz baja. Por no irte corriendo. Gracias por criar niñas que creen en el amor, respondió ella con la misma honestidad. Las trigemelas intercambiaron miradas satisfechas. El mundo adulto estaba empezando a entender. Hablaron. No de grandes cosas, no al principio. Hablaron de panqueques quemados, de trenzas fallidas, de mañanas caóticas y cuentos antes de dormir. Y en medio de todo eso, sin darse cuenta, Beatriz y Rafael fueron dejando caer pequeñas verdades. Ella habló de su trabajo, de su vida tranquila, de su miedo a esperar demasiado de alguien. Él habló de noches en silencio, de responsabilidades que pesan, de promesas que no se atrevía a hacerse a sí mismo. Las niñas escuchaban, a veces interrumpían, a veces simplemente observaban, como si supieran que su trabajo estaba casi terminado. Cuando el reloj marcó una hora que nadie había notado, Rafael suspiró. Tenemos que irnos, dijo con resignación. La niñera debe estar preguntándose dónde estamos. ¿Volveremos a verla?, preguntó Clara sin rodeos. Rafael abrió la boca para responder, pero se detuvo. Beatriz fue más rápida. Si su papá quiere, dijo, me encantaría volver a verlos. Rafael levantó la mirada, sorprendido, vulnerable. Yo, sí. Quiero, admitió. Mucho. Sofía sonrió como quien acaba de cerrar el trato más importante de su vida. Entonces misión cumplida. Beatriz observó cómo se levantaban, cómo Rafael ayudaba a las niñas con sus abrigos, cómo les acomodaba los rizos con torpeza cariñosa. Sintió algo abrirse paso en su pecho, algo que había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. Cuando llegaron a la puerta, Rafael se volvió una última vez. Beatriz, dijo. Gracias por no tener miedo. Ella sostuvo su mirada, consciente de que, tal vez, el miedo no se había ido, pero ya no estaba sola con él. Y justo cuando Rafael tomó la manija de la puerta, cuando las niñas ya reían distraídas, Beatriz sintió la certeza extraña y poderosa de que aquel encuentro no había sido un error, ni una casualidad, sino el comienzo de algo que ninguno de ellos había planeado, pero que todos necesitaban desesperadamente. Rafael abrió la puerta y salió primero, pero no dio más de 3 pasos cuando se detuvo en seco. Algo en su pecho se había apretado, una sensación antigua, conocida,
como cuando uno olvida algo importante y no sabe exactamente qué es. Se giró de nuevo. Beatriz seguía sentada, observando por la ventana cómo las niñas saltaban sobre un charco en la acera, riendo sin miedo a ensuciarse los vestidos. Su sonrisa era suave, casi melancólica. Rafael no supo por qué, pero esa imagen se le quedó grabada con una fuerza inquietante. «Esperen un segundo», dijo a las niñas. Regresó unos pasos, indeciso, como si cada movimiento fuera una negociación consigo mismo. «Beatriz», repitió, buscando las palabras correctas. «Esto no fue normal. Y sé que no es justo pedirte nada después de hoy, pero, ¿te molestaría si mañana te llamo? Solo para hablar». Ella alzó la vista, sorprendida, y por un instante Rafael temió haber ido demasiado lejos. Pero Beatriz asintió. «No me molestaría», respondió. «En absoluto». Las niñas se miraron entre sí, conteniendo sonrisas. «Te dije», susurró Nina, demasiado alto, que ella diría que sí. Rafael negó con la cabeza, resignado, pero sonriendo. Se despidieron con un gesto, con una promesa silenciosa que ninguno se atrevió a nombrar. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Beatriz permaneció sentada unos segundos más, dejando que el murmullo del café volviera a ocupar el espacio. No recordaba la última vez que algo la había sacudido así. No era emoción desbordada, ni ilusión ingenua. Era algo más profundo. Una posibilidad. Esa noche, en su apartamento, Beatriz se movió sin rumbo fijo. Preparó té y lo dejó enfriar. Abrió un libro y no leyó una sola página. Su mente volvía una y otra vez a 3 pares de ojos idénticos, a una risa compartida, a la forma en que Rafael había escuchado, de verdad escuchado, cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo, no se obligó a cerrar esa puerta interior. Al otro lado de la ciudad, Rafael acostaba a las niñas. Las 3 hablaban al mismo tiempo, repasando cada detalle, cada gesto, cada palabra. «Le gustas», afirmó Clara con total seguridad. «Mucho», añadió Nina. «Y no tiene miedo de nosotros», concluyó Sofía, como si eso fuera la prueba definitiva. Rafael se sentó en el borde de la cama, pasándose una mano por el cabello. «No pueden hacer esto otra vez», dijo con suavidad. «No pueden decidir mi vida así». «No decidimos», respondió Sofía. «Solo ayudamos». Rafael suspiró. Las besó en la frente una por una y apagó la luz. Cuando la casa quedó en silencio, se quedó solo en la sala, con el teléfono en la mano. El número de Beatriz estaba allí, recién guardado. Lo miró largo rato antes de dejarlo sobre la mesa. Al día siguiente, el mensaje llegó a media mañana. «Buenos días. Espero que las panquecas hoy no se hayan quemado». Beatriz sonrió al leerlo. «Buenos días. Espero que las trenzas hayan sobrevivido». La conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Mensajes cortos, ligeros, pero cargados de algo que ninguno quería analizar demasiado. Hablaron de trabajo, de música, de libros. Rafael descubrió que Beatriz tenía una risa fácil incluso en texto. Beatriz descubrió que Rafael pensaba antes de escribir, como si cada palabra importara. Esa tarde, él la llamó. Escuchar su voz sin el ruido del café fue diferente. Más íntimo. Más real. «Gracias por hoy», dijo Rafael. «Por seguir ahí». «Gracias a ti por llamar», respondió Beatriz. «Pensé que tal vez». «Yo también pensé muchas cosas», admitió. «Casi todas equivocadas». Ryron. Un silencio cómodo se instaló después. «Las niñas preguntaron por ti», confesó él. Beatriz cerró los ojos, apoyándose contra el sofá. «No me sorprende». «¿Te asusta?», preguntó Rafael, con honestidad cruda. «Todo esto». Beatriz respiró hondo. «Sí», dijo. «Pero no de la forma en que solía asustarme antes». Rafael no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja. «A mí también». Los días siguientes se llenaron de encuentros pequeños. Un café rápido. Una caminata corta. Una conversación interrumpida por una llamada de la escuela o por una risa infantil de fondo. Beatriz fue entrando en ese mundo con cuidado, sin invadir, sin prometer. Rafael la observaba, sorprendido por su paciencia, por su forma de estar sin exigir. Las niñas, por supuesto, no tenían esa cautela. «¿Cuándo vendrá a cenar?», preguntó Nina una noche. «¿Le gustan las películas?», añadió Clara. «¿Crees que se quede?», preguntó Sofía, más seria. Rafael se quedó callado ante esa última pregunta. «No lo sé», respondió finalmente.
Pero no quiero que se vaya por miedo. Sofía asintió, satisfecha. Entonces no te vayas tú primero. Beatriz, por su parte, comenzó a notar los cambios en sí misma. Cómo esperaba los mensajes. Cómo su apartamento ya no se sentía tan silencioso. Cómo, por primera vez desde hacía años, el futuro no le parecía una amenaza, sino una pregunta abierta. Una tarde, mientras caminaban juntos, Rafael se detuvo frente a una vitrina. Dentro había un vestido infantil rojo, idéntico a aquellos del primer día. Beatriz lo miró y sonrió. Parece que el destino tiene poco sentido del humor. Rafael la observó serios. O demasiada intención. No se tomaron de la mano. Aún no. Pero caminaron tan cerca que sus brazos se rozaban, y eso fue suficiente por el momento. El roce accidental se repitió un par de veces más, hasta que dejó de sentirse accidental. Ninguno dijo nada. Beatriz miraba al frente, consciente del ritmo de sus propios pasos, mientras Rafael ajustaba el suyo al de ella, como si llevaran años caminando así. No era intimidad declarada, pero tampoco era distancia. Era ese territorio nuevo, frágil y prometedor que ambos estaban aprendiendo a habitar. Las niñas van a querer conocerte mejor, dijo Rafael al cabo de un momento. No como misión secreta. De verdad. Beatriz asintió, sin mirarlo aún. Yo también quiero conocerlas, respondió. Pero despacio. Quiero hacerlo bien. Rafael la observó de reojo, con una gratitud silenciosa que no sabía cómo expresar. Había pasado tanto tiempo preparándose para protegerlas del mundo que no había considerado que el mundo pudiera acercarse con cuidado. Esa noche, Beatriz aceptó la invitación a cenar en casa de Rafael. No como un acontecimiento solemne, sino como algo sencillo. Pasta. Hugo. Postre improvisado. Aún así, cuando tocó el timbre, sintió un nudo familiar en el estómago. El mismo que había sentido años atrás, antes de promesas que no se cumplieron. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar por segunda vez. Llegó, gritó Nina desde algún lugar del pasillo. En segundos, las tres estaban allí, con medias distintas, el cabello apenas controlado y sonrisas abiertas. Beatriz se agachó instintivamente, recibiendo abrazos que no pidió pero que aceptó sin resistencia. Hola, dijo, riendo. Veo que hoy no hay vestidos combinados. Es martes libre, explicó Clara. Papá no pelea los martes. Eso no es verdad, protestó Rafael desde la cocina. Yo nunca peleo. Exacto, respondió Sofía. Por eso no importa. La cena fue caótica y perfecta. Se derramó salsa. Se contaron historias exageradas. Rafael se levantó 3 veces para buscar cosas que había olvidado. Beatriz ayudó sin preguntar, lavando platos mientras escuchaba a las niñas discutir sobre quién contaba mejor los cuentos. En un momento, Sofía se sentó frente a ella con seriedad. ¿Te vas a ir temprano?, preguntó. Beatriz se detuvo. No tengo prisa, respondió con honestidad. ¿Por qué? Sofía asintió, satisfecha, como si hubiera confirmado algo importante. Más tarde, cuando las niñas ya estaban en pijama y el volumen de la casa bajó a un murmullo suave, Rafael y Beatriz se quedaron solos en la cocina. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí cargado de cosas no dichas. Gracias, dijo Rafael finalmente. Por venir. Por no asustarte. Beatriz se apoyó en la encimera. Me asusté, admitió. Solo decidí no dejar que eso mande. Rafael sonrió, una sonrisa lenta, sincera. Eres valiente. No, corrigió ella. Estoy cansada de huir. Se miraron. Esta vez no apartaron la vista. El momento no fue interrumpido por risas ni pasos pequeños. Solo el sonido lejano de una puerta cerrándose arriba, señal de que las niñas finalmente dormían. Rafael dio un paso más cerca. Beatriz no retrocedió. No quiero apresurar nada, dijo él. Pero tampoco quiero fingir que no siento esto. Beatriz sintió el latido en la garganta. Yo tampoco. No se besaron. No aún. Pero cuando Rafael tomó su mano, Beatriz entrelazó los dedos con los suyos sin pensarlo. Fue un gesto simple, pero suficiente para cambiar algo dentro de ambos. Los días siguientes trajeron rutina compartida. Mensajes matutinos. Fotos de panqueques menos quemados. Notas de voz apresuradas. Beatriz empezó a reconocer el sonido de la casa de Rafael incluso a través del teléfono, risas de fondo, pasos pequeños, vida. Una tarde, mientras ayudaba a Clara con una tarea escolar, Beatriz se dio cuenta de algo que la detuvo en seco.
No se sentía una invitada. Tampoco una intrusa. Se sentía presente. La idea la asustó. Esa noche, de regreso en su apartamento, la duda volvió con fuerza. Se sentó en el borde de la cama, mirando al vacío. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Y si se encariñaba demasiado? ¿Y si las niñas lo hacían? El teléfono vibró. ¿Todo bien?, preguntaba Rafael. Beatriz dudó antes de responder. Sí. Solo pensando. La respuesta llegó casi de inmediato. Yo también, ¿puedo llamarte? La llamada duró más de una hora. Hablaron de miedos esta vez. Sin bromas. Sin rodeos. Beatriz habló de su diagnóstico, de la palabra improbable clavada como una espina. Rafael habló de promesas rotas, de noches en las que se juró no volver a necesitar a nadie. No quiero ser una solución, dijo Beatriz. No quiero ser un parche. No lo eres, respondió Rafael. Pero tampoco quiero que te sientas obligada a nada. No me siento obligada, susurró ella. Me siento implicada. Rafael cerró los ojos al escucharla. Yo también. El fin de semana siguiente, llevaron a las niñas al parque. Nada extraordinario. Columpios, helados, sol tibio. Beatriz se sentó en el pasto mientras Rafael empujaba los columpios. Observó cómo él las miraba, atento, presente, como si el mundo pudiera esperar mientras ellas reían. En un momento, Nina tropezó y se raspó la rodilla. Antes de que Rafael llegara, Beatriz ya estaba a su lado, limpiando la herida con cuidado, hablando en voz baja. Nina la miró seria. No dolió tanto, dijo. Porque estabas tú. Beatriz tragó saliva. Rafael lo vio todo desde unos metros de distancia. No dijo nada, pero algo se acomodó en su pecho, algo que había estado fuera de lugar durante mucho tiempo. Cuando regresaron a casa, mientras las niñas se adelantaban corriendo por el pasillo, Rafael se detuvo y tomó el rostro de Beatriz entre sus manos. Su gesto fue suave, casi reverente. No sé a dónde va esto, dijo. Pero sé que no quiero hacerlo sin ti. Beatriz apoyó la frente en la suya, cerrando los ojos. Entonces no lo hagamos solos, respondió. Y mientras el sonido de risas volvía a llenar la casa, ninguno de los dos notó que, sin darse cuenta, ya habían cruzado una línea invisible, una que no se atraviesa sin consecuencias, una que transforma lentamente todo lo que toca. No hablaron de esa línea en voz alta, pero ambos la sintieron vibrar bajo la piel durante los días que siguieron. Era una presencia constante, no amenazante, pero sí exigente. Como si la vida, por fin, les estuviera pidiendo atención completa. Beatriz empezó a quedarse algunas noches. No todas. Al principio llevaba una pequeña mochila, como quien no quiere ocupar demasiado espacio. Dormía en el cuarto de invitados, aunque sabía que las niñas lo comentaban en susurros teatrales detrás de la puerta. Es temporal, decía Clara con aire experto. Todo es temporal, respondía Nina, hasta que deja de serlo. Sofía no decía nada. Observaba. Rafael respetaba el ritmo de Beatriz con una delicadeza que ella no había experimentado antes. No insistía, no empujaba, no pedía más de lo que ella podía dar ese día. Y justamente por eso, Beatriz se encontraba dándole más de lo que había planeado. Una mañana, despertó antes que todos. La casa estaba en silencio. Preparó café con movimientos suaves, casi cuidadosos de no perturbar ese equilibrio nuevo. Mientras esperaba que el agua hirviera, se dio cuenta de algo que la dejó inmóvil, no se sentía de visita. Se sentía, en casa. El pensamiento la asustó tanto como la reconfortó. Rafael la encontró así, de pie en la cocina, mirando por la ventana. Buenos días, dijo, con voz todavía adormecida. Beatriz se giró. Buenos días. Hubo una pausa. No incomoda. Cargada. ¿Te quedas a desayunar?, preguntó él, como si no fuera obvio. Sí, respondió ella. Me quedo. Ese me quedo resonó más fuerte de lo que pretendía. Rafael lo notó. No dijo nada, pero sonrió. Las niñas bajaron poco después, despeinadas y ruidosas. Sofía fue la primera en notar la mochila de Beatriz apoyada junto a la puerta. ¿No te vas hoy?, preguntó, directa. Beatriz se agachó a su altura. No hoy. Sofía la observó unos segundos, como evaluando una ecuación compleja, y luego asintió. Está bien, dijo. Papá hace mejor café cuando hay gente. Rafael fingió ofenderse, pero Beatriz rió, y ese sonido se quedó flotando en la cocina como una promesa ligera. Con el tiempo,
las rutinas se entrelazaron. Beatriz empezó a asistir a reuniones escolares, a ayudar con proyectos hechos de cartulina y pegamento, a aprender los horarios, las manías, las pequeñas heridas invisibles de cada niña. Clara necesitaba hablar en voz alta para pensar. Nina necesitaba silencio antes de dormir. Sofía necesitaba saber que alguien la veía incluso cuando no decía nada. Beatriz no intentó ocupar un lugar que no le pertenecía. Simplemente estuvo. Y en ese estar, algo se acomodó para todos. Una tarde, mientras doblaban ropa juntas, Clara levantó la mirada. ¿Tú vas a ser como mamá?, preguntó sin rodeos. El aire se volvió denso. Beatriz se sentó frente a ella, despacio. No, dijo con suavidad. No voy a ser como su mamá. Clara frunció el ceño. ¿Eso es malo? No, respondió Beatriz. Es diferente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Beatriz pensó unos segundos. Si ustedes quieren, alguien que se quede. Clara no sonrió. Asintió. Como si eso fuera suficiente. Esa noche, Beatriz lloró en silencio en el baño. No de tristeza pura, sino de vértigo. Sabía que no había marcha atrás. El amor, una vez invitado, no acepta condiciones simples. Rafael la encontró después, sentada en el borde de la cama. No tienes que hacerlo, dijo. Nada de esto. Beatriz lo miró, con los ojos aún brillantes. Lo sé, respondió. Y eso es lo que me da miedo. Rafael se sentó a su lado, sin tocarla. Yo tampoco sé si sabré hacerlo bien, confesó. Pero sí sé que no quiero hacerlo sin honestidad. Beatriz apoyó la cabeza en su hombro. Entonces estamos en el mismo lugar. El primer beso llegó una noche cualquiera. No fue planeado. No fue perfecto. Fue necesario. Un beso lento, cargado de todo lo que habían contenido. Cuando se separaron, ambos respiraban distinto, como si algo profundo se hubiera liberado. Eso cambia cosas, susurró Beatriz. Sí, respondió Rafael. Pero ya estaban cambiando. Los días siguientes trajeron preguntas nuevas. Miradas más largas. Silencios más densos. También pequeños conflictos. Diferencias de opinión. Miedos que volvían a asomar. Una noche, Sofía no pudo dormir. Beatriz la encontró sentada en la cama, abrazando una almohada. ¿Pasa algo?, preguntó. Sofía dudó. Si tú te vas, dijo finalmente, ¿nos va a doler mucho? Beatriz sintió el golpe directo al pecho. No quiero irme, respondió. Pero no puedo prometer cosas que no entiendo todavía. Sofía bajó la mirada. Papá también dijo eso una vez. Beatriz respiró hondo. Entonces hagamos algo distinto, propuso. Prometamos decir la verdad, incluso cuando duela. Sofía la miró de nuevo. Eso suena justo. Beatriz se quedó con ella hasta que se durmió. Al cerrar la puerta, encontró a Rafael apoyado en el marco, escuchando. Gracias, dijo él. Beatriz negó con la cabeza. No me agradezcas. Esto es parte del riesgo. Rafael la observó largo rato. Te estás quedando, dijo, no como pregunta. Beatriz sintió el peso de esas palabras, no como una carga, sino como una elección consciente. Sí, respondió. Pero todavía estoy aprendiendo cómo. Y mientras la casa volvía a llenarse de silencio nocturno, ambos supieron que el verdadero desafío no sería enamorarse, sino sostener ese amor cuando dejara de ser nuevo y empezara a ser real. La realidad no llegó de golpe, sino en pequeñas pruebas diarias. En la alarma que sonaba demasiado temprano. En las agendas cruzadas sobre la mesa. En los silencios cansados al final del día. Beatriz descubrió que amar no siempre se sentía como certeza, a veces se sentía como elección repetida. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, Rafael recibió una llamada del trabajo. Su expresión cambió de inmediato. Escuchó en silencio, asintiendo, hasta colgar. Tengo que viajar, dijo. 2 semanas. Es imprevisto. Las niñas dejaron de comer. ¿Te vas a ir?, preguntó Nina. Sí, respondió Rafael. Pero vuelvo. Beatriz sintió como algo se tensaba dentro de ella. 2 semanas no eran nada. Y aún así, lo eran todo. Rafael la miró, como pidiendo permiso para sentirse culpable. Está bien, dijo ella antes de que él pudiera hablar. Las cosas pasan. Pero esa noche, cuando Rafael hacía la maleta, el aire estaba cargado de preguntas no formuladas. No quiero que esto te haga sentir obligada a quedarte, dijo él. No quiero que cargues con mi vida.
Beatriz dobló una camiseta con cuidado exagerado. No es tu vida lo que pesa, respondió. Es el miedo a que la mía vuelva a girar alrededor de ausencias. Rafael se detuvo. No soy él, dijo con firmeza. Beatriz lo miró entonces. Lo sé. Por eso sigo aquí. El aeropuerto fue rápido. Abrazos fuertes. Promesas simples. Las niñas contaron los días en voz alta. Beatriz regresó a un apartamento que, de pronto, se sentía demasiado silencioso otra vez. Pero algo había cambiado, no se sentía vacía, solo en pausa. Las llamadas nocturnas con Rafael se volvieron ritual. A veces hablaban poco. A veces se quedaban en silencio, compartiendo el cansancio. Beatriz se sorprendió de lo mucho que extrañaba la rutina, más que la emoción. Una tarde, recibió un mensaje de Hannah. Te estás metiendo en algo grande. Beatriz sonrió con amargura. Lo sé. ¿No te da miedo? Beatriz pensó en las niñas, en la casa, en la forma en que su corazón había aprendido nuevos ritmos. Me da más miedo no hacerlo. Cuando Rafael volvió, las niñas corrieron hacia él como si hubiera pasado un año. Beatriz observó desde atrás, dejando que ese reencuentro fuera solo de ellos. Rafael la buscó con la mirada entre abrazos. Gracias por quedarte, le dijo más tarde, en voz baja. Nunca me fui, respondió ella. Esa noche, cuando la casa volvió a dormirse, Rafael habló de algo que llevaba tiempo guardando. Me ofrecieron un ascenso, dijo. Implica menos viajes, pero más responsabilidad. Más exposición. Beatriz lo escuchó con atención. ¿Y qué sientes? Miedo, admitió. Porque implica pensar a largo plazo. Y porque ya no estoy solo cuando pienso en eso. Beatriz tomó aire. Yo tampoco estoy sola cuando pienso en el futuro, dijo. Y eso no lo hace más simple, pero sí más honesto. Rafael la miró con una mezcla de alivio y vértigo. No quiero perder por no saber decidir. Beatriz se acercó y apoyó la frente en su pecho. Entonces decide conmigo, susurró. No fue una promesa definitiva. Fue una invitación. Con el paso de los meses, las grietas aparecieron. Pequeñas discusiones. Diferencias en la forma de educar. Momentos en los que Beatriz se sentía fuera de lugar, y otros en los que sentía que estaba ocupando demasiado espacio. Una noche, después de una discusión trivial que se volvió demasiado grande, Beatriz salió a caminar. El aire frío la ayudó a respirar. Rafael la siguió. No sé hacerlo perfecto, dijo. A veces siento que estoy fallando en todo. Beatriz se detuvo. No necesito perfección, respondió. Necesito verdad. Incluso cuando no es bonita. Rafael asintió, cansado. Tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que esto no es lo que querías. Beatriz lo miró con calma. Tengo miedo todos los días, dijo. La diferencia es que ahora no huyo de eso. Se quedaron allí, bajo una farola, sin soluciones inmediatas. Solo presencia. En casa, Sofía los esperaba despierta. ¿Se van a separar? Preguntó sin rodeos. Beatriz se arrodilló frente a ella. No, dijo. Estamos aprendiendo a no hacerlo. Sofía los observó. Aprender es lento, comentó. Sí, admitió Rafael. Pero vale la pena. Beatriz sintió como esas palabras se le alojaban en el pecho. El tiempo siguió su curso. No con grandes gestos, sino con continuidad. Beatriz dejó su apartamento. No de golpe, no como declaración. Simplemente dejó de volver. Su ropa apareció en los cajones. Sus libros en las estanterías. Su cepillo junto a los otros. Una mañana, mientras se miraba al espejo con el reflejo de una casa llena detrás, Beatriz se preguntó cuándo había ocurrido exactamente. No hubo una fecha clara. Solo decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Rafael la abrazó por detrás. Te quedaste, dijo, casi como una constatación. Beatriz cerró los ojos. Sí, respondió. Y sigo eligiéndolo. Pero en el fondo de ambos, una pregunta aún no formulada comenzaba a tomar forma, silenciosa y persistente, esperando el momento exacto para salir a la luz y poner a prueba todo lo que habían construido hasta ahora. La pregunta no tardó en hacerse presente. No llegó con dramatismo, sino una tarde común, casi banal, mientras Beatriz organizaba papeles en la mesa del comedor y Rafael ayudaba a Nina con una maqueta escolar. El sol entraba en ángulo, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire, y todo parecía estable, casi definitivo. Vea, dijo Rafael de pronto. ¿Podemos hablar luego?
Ella levanto la vista. Reconoció ese tono. No era miedo, era cuidado. Claro. Las niñas se fueron a sus cuartos más tarde de lo habitual. Sofía cerró la puerta con suavidad excesiva, como si supiera que algo importante iba a ocurrir en el silencio que quedaba. Rafael y Beatriz se sentaron uno frente al otro. No se tomaron de la mano. Aún no. Me pidieron que formalice el ascenso, dijo él. Implica quedarnos aquí, definitivamente. Beatriz lo miró sin pestañear. ¿Y eso es un problema? No lo sé, admitió. Antes no habría dudado. Ahora, todo lo que decida nos cambia a los dos. A los 5. Beatriz sintió el peso real de esas palabras. No como presión externa, sino como consecuencia. ¿Qué es lo que te asusta? Preguntó. Rafael respiró hondo. Que esto sea demasiado para ti. Que un día despiertes y sientas que te robé opciones. Beatriz se apoyó en el respaldo de la silla. Nadie me robó nada, respondió. Yo vine caminando. El silencio se estiró. Yo no sé si puedo darte más hijos, dijo ella de pronto, sin rodeos. Rafael así tenso apenas. Nunca te lo he pedido. Pero es una pregunta que flota, continuó Beatriz. Y no quiero que crezca sin nombre. Rafael bajó la mirada. Las niñas no necesitan que seas su madre, dijo. Necesitan que seas real. Y yo necesito que estés aquí porque quieres, no porque crees que debes. Beatriz sintió una punzada dulce y dolorosa a la vez. Quiero, dijo. Pero querer también da miedo. Rafael asintió. Entonces estamos en el mismo punto. Esa noche no hubo resoluciones. Pero tampoco distancia. Durmieron juntos, espalda con espalda, como dos personas que se cuidan incluso en el silencio. Los días siguientes trajeron preguntas desde otros frentes. En la escuela, una maestra preguntó a Beatriz si era la mamá. Beatriz dudó. Sonrió. Dijo, estoy con ellas. La maestra asintió, como si entendiera más de lo que dijo. En casa, Nina empezó a llamarla Bea mía sin explicación. Clara la buscaba cuando tenía que decidir cosas. Sofía seguía observando, siempre observando. Una noche, Sofía entró a su habitación sin tocar. Papá está raro, dijo. Beatriz cerró el libro. ¿Cómo raro? Como cuando piensa demasiado, respondió. Eso es peligroso. Beatriz sonrió con tristeza. Sí, lo es. Sofía se sentó en la cama. Si te quedas, dijo, él va a intentar hacerlo todo perfecto. Beatriz inclinó la cabeza. ¿Y eso es malo? Sí, respondió Sofía. Porque nadie puede. Beatriz suspiró. Entonces ayúdame, pidió. Recuérdale eso cuando se le olvide. Sofía la miró largo rato. Está bien, dijo. Pero tú tampoco te vayas sin decirlo. Beatriz sintió un nudo en la garganta. Una semana después, Rafael tomó la decisión. Aceptó el ascenso. No con euforia, sino con serenidad. Cuando se lo dijo a Beatriz, ella no sonrió de inmediato. Lo abrazó. Gracias por elegir sin esconderte, dijo. Gracias por quedarte sin prometer lo imposible, respondió él. La vida siguió avanzando, como siempre lo hace, sin esperar a que nadie esté listo del todo. Hubo reuniones de padres. Resfriados. Cumpleaños. Una tarde en que Beatriz llegó tarde y se sintió culpable por primera vez por no estar en dos lugares a la vez. Eso también es parte, le dijo Rafael. No tienes que ganar siempre. Una noche, Beatriz recibió una llamada del médico. Nada urgent. Nada definitivo. Solo una revisión que abría posibilidades que antes estaban cerradas. No se lo dijo a Rafael de inmediato. Necesitaba entender primero qué sentía ella. Se sentó sola en la cocina, con una taza de té que se enfrió entre sus manos. Pensó en planes, en renuncias, en miedos viejos. Pensó en sí misma antes de conocerlos. Pensó en quién era ahora. Cuando Rafael entró, la encontró así. ¿Todo bien? Preguntó. Beatriz levantó la vista. No lo sé todavía, respondió. Pero quería decirte algo antes de decidir cómo me siento. Rafael se sentó frente a ella. Te escucho. Beatriz respiró hondo, sabiendo que lo que dijera no cerraría historias, sino que abriría nuevas. Me dijeron hoy que, tal vez, comenzó. No es seguro. No es fácil. Pero tal vez no todo esté escrito como creía. Rafael no habló. No celebró. No prometió. Solo la miró present. Sea lo que sea, dijo. No lo enfrentamos solos.
Beatriz cerró los ojos un instante, sosteniéndose de esa frase. Y mientras la casa dormía, mientras el mundo seguía girando sin ofrecer garantías, ambos entendieron que el amor que estaban construyendo no se trataba de finales felices, sino de decisiones compartidas, una tras otra, incluso cuando el camino seguía abierto y lleno de incógnitas. El tiempo no respondió de inmediato a esa posibilidad suspendida en el aire. No hubo milagros repentinos ni certezas absolutas. Hubo espera. Y en esa espera, Beatriz descubrió algo inesperado. Ya no estaba contando los días con ansiedad, sino viviéndolos con presencia. Rafael tampoco preguntó más de lo necesario. Aprendieron, juntos, a no empujar al futuro, a permitirle llegar cuando quisiera. Las niñas, como siempre, lo sabían antes que ellos. Pase lo que pase, dijo Nina una noche, mientras los 5 veían una película apretados en el sofá, ya somos una familia rara. Las mejores son raras, añadió Clara. Sofía no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en el hombro de Beatriz. El resultado médico llegó semanas después, en una mañana tranquila. No era una promesa segura. No era una puerta completamente abierta. Pero tampoco estaba cerrada. Beatriz cerró los ojos al escuchar al médico y, por primera vez en años, no sintió pérdida. Sintió elección. Esa noche se sentó frente a Rafael, con el papel doblado entre las manos. No sé qué pasará, dijo. Y no quiero que esto se convierta en una expectativa. Rafael tomó el papel, lo dejó a un lado sin leerlo. No necesito saber qué va a pasar, respondió. Necesito saber qué quieres hoy. Beatriz lo miró. No al hombre perfecto. Al hombre cansado, honesto, imperfecto. Al padre que había criado 3 almas valientes. Al compañero que no prometía imposibles. Quiero quedarme, dijo. Pase lo que pase después. Rafael exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Entonces yo también, respondió. No hubo celebración exagerada. Hubo silencio compartido. Un silencio lleno. La vida siguió. Con altibajos. Con días luminosos y otros torpes. Beatriz aprendió a decir no sin culpa. Rafael aprendió a pedir ayuda. Las niñas crecieron un poco más, como lo hacen siempre, casi sin permiso. Un año después, en una tarde cualquiera, Beatriz se sentó sola en el jardín. El sol caía lento. Rafael salió con 2 tazas de café. Te ves pensativa, dijo. Beatriz sonrió, una sonrisa distinta. Lo estoy. Le tomó la mano y la guió hasta sentarse frente a él. Esta vez, fue ella quien habló sin rodeos. No sé qué forma tomará el futuro, dijo. Tal vez tengamos más hijos. Tal vez no. Tal vez la vida nos sorprenda de otra manera. Pero sé algo con certeza. Rafael la miró atento. No quiero un amor que me salve, continuó. Quiero uno que camine conmigo. Y eso ya lo tenemos. Rafael no respondió de inmediato. Sacó algo del bolsillo. No era un anillo tradicional. Era sencillo. Discreto. Elegido con intención. No quiero atraparte, dijo. Quiero elegirte cada día. Y que tú puedas elegir quedarte, incluso cuando sea difícil. Beatriz sintió como el mundo se acomodaba alrededor de ese momento. No lloró. No tembló. Sonrió con una paz profunda. Sí, respondió. Elijo quedarme. Las niñas aparecieron detrás de un arbusto. Sabíamos, dijo Clara. Siempre sabemos, añadió Nina. Sofía se acercó despacio. Entonces, ¿te quedas de verdad?, preguntó. Beatriz se agachó frente a ella. Sí, dijo. De verdad. Sofía asintió, satisfecha, como si cerrara un capítulo que había estado escribiendo desde el primer día en la cafetería. El tiempo pasó. No como en los cuentos perfectos, sino como en la vida real. Con cambios. Con decisiones nuevas. Con amor sostenido. Beatriz no se convirtió en alguien distinta, se convirtió en alguien completa. Rafael no dejó de tener miedo, aprendió a no dejar que mandara. Y una mañana, mientras el desayuno se quemaba un poco y las niñas discutían por tonterías importantes, Beatriz se dio cuenta de algo esencial. El amor no había llegado como una promesa grandiosa, sino como una suma de pequeños actos valientes. No hubo final cerrado. No hubo garantía eterna. Pero hubo algo mejor. Un hogar construido no por destino, sino por elección. Un amor que no borró heridas, pero aprendió a cuidarlas. Y 5 vidas que, sin buscarlo, se encontraron caminando en la misma dirección,
sabiendo que el verdadero milagro no era lo que el futuro pudiera traer, sino todo lo que ya habían aprendido a sostener juntos.